Buenas tardes con todos y con todas. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE a la presentación del informe titulado La situación económica de las mujeres en Ecuador, entre los cuidados y el mercado laboral. Este es un esfuerzo de estudiantes y docentes de nuestra facultad en coordinación del Observatorio de Política Socioambiental OPSA del Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, mi nombre es Alejandra Aguirre y en este momento voy a presentar a las panelistas que nos acompañan el día de hoy y al moderador. En primer lugar tenemos a Carla Bisuete. Ella es egresada de la Facultad de Economía de la PUCE con mención de econometría y fue miembro del equipo del reporte de consistencia macroeconómica RCM de la Facultad de Economía de la PUCE en el periodo 2020. Gabriela Andrade es egresada de la Facultad de Economía de la PUCE con mención en econometría y ganadora nacional del concurso de ensayos de ideas para el futuro organizado por la CAP. También nos acompaña Nora Fernández. Ella es maestra en Economía de la Flaxo, sede Ecuador, y economista de la Universidad de Guayaquil. Actualmente es docente y coordinadora del área de vinculación con la sociedad de la Facultad de Economía PUCE y coordinadora del Observatorio de Política Socioambiental OPSE del Instituto de Investigaciones Económicas. Y quien moderará este evento es Iván González. Él es Master of Development Economics con honores en la Australian National University, Graduate Diploma in Applied Economics de la Australian National University, economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y docente de microeconomía y finanzas de la Facultad de Economía de la PUC. Sus intereses investigativos actuales son temas de economía del comportamiento y economía experimental con aplicaciones en conservación de recursos naturales y cambio climático. Muchas gracias a nuestras panelistas, al moderador y a la gente que nos acompaña. Y en este momento les doy la palabra a Iván, al moderador del evento. Listo, chévere. Muy buenas tardes, Ale. Muy buenas tardes a nuestras panelistas, a toda nuestra distinguida audiencia en esta fría pero motivante tarde de marzo. Y bueno, pues en esta tarde, pues nuestras panelistas van a presentar cifras y análisis que van a ser indispensables para visibilizar y fortalecer la conciencia colectiva respecto a las desigualdades de género en nuestro país y también en la región. Para mí es un gusto y es un honor estar aquí y haber sido invitado, ¿no?, a esta charla, porque la realidad es que la discriminación y toda la violencia es la que la sufren las mujeres y la viven en su día a día. Nosotros a duras penas podemos reportarla y debemos siempre defender sus derechos. En este sentido, me gustaría iniciar esta charla con algunos datos introductorios que permitan precisamente colocar en perspectiva la problemática de la violencia de género y a su vez que será transversal para los problemas económicos y de mercado laboral de las mujeres en el Ecuador, que van a presentar nuestras panelistas. Voy a partir de unos datos impresionantes, sumamente preocupantes, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado hace apenas 2 días. El informe publicado en el 9 de marzo de 2021 sobre violencia de género, ¿sí?, de la OMS, recogió datos desde 2000 hasta 2018, son 18 años, ¿sí?, en 161 países. Y nos muestra que la violencia machista continúa siendo un problema generalizado, ya que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, ¿sí?, sufren de violencia sexual, física o psicológica infligida por un compañero íntimo o por otras personas, sobre todo las cercanas. Entonces recalco que es 1 de cada 3 mujeres en el mundo los que han sufrido esta violencia en algún momento de su vida y en la mayoría de los casos a manos de su pareja. Justamente lo preocupante es que estas cifras, sí, además de ser tan altas, se han mantenido estables durante la última década, ¿sí?, así como lo señala el informe, ¿no? Todos estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Esto es evidencia empírica, ¿sí? Aquí no hay ninguna ideología de nada, son datos duros. Y eso es la importancia de poder ponerlos de frente, así como lo van a hacer nuestros panelistas, para
para poder visibilizar estos problemas. ¿Sí? Esta violencia comienza a darse a edad muy temprana, ¿sí? Y por lo tanto se vuelve sistemática, ¿sí? Y pasa de generación en generación. Una de cada 4 mujeres de entre 15 y 24 años habrían sido agredidas de alguna manera por un compañero íntimo cuando cumplan 25 años. Una de cada 4 mujeres. Y recordemos que estos datos a nivel mundial tienen una lamentable representatividad a nivel nacional, ¿sí? Donde ocurre que un feminicidio, ¿sí?, se lleva a cabo cada 72 horas en el Ecuador. Esto según datos de la Fundación Aldea. El 92% de los casos de estos feminicidios, los asesinos, los feminicidas, formaban parte de su círculo cercano. Son las personas más cercanas a las mujeres, ¿sí? Incluyendo el 85% que fueron directamente sus esposos, convivientes o exparejas, ¿no? Lo preocupante, lo más preocupante es que justamente estas cifras, de hecho, están subestimadas. Existe un subregistro por temas de estigma social y falta de denuncia, ¿sí? Por miedo y muchas otras razones. Entonces, aquí hay algo súper importante, y es que para esto no tenemos una vacuna. No es el tema del COVID. Y esto lo recalca el informe, ¿sí? El informe de la OMS. El único remedio para esto es la conciencia y acción colectiva, ¿sí? Y aquí es indispensable que gobiernos, comunidades y personas adoptemos medidas. ¿Para qué? Para, según cito el estudio, para cambiar actitudes fundamentales, mejorar el acceso, oportunidades y servicios para las mujeres y las niñas, y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo. Para ir cerrando y conectando un poco con la presentación de las expositoras, sí, me gustaría señalar algunas de las conclusiones y factores, ¿sí?, que señala el informe de la OMS, ¿sí?, con respecto a las causales de esta violencia machista. Existen varios causales, pero el principal factor de riesgo que se señala en el informe es la desigualdad, ¿sí? Y dentro de esta desigualdad es la desigualdad, sobre todo la económica, y en donde justamente en los países pobres, en los países del sur global como Ecuador. Entonces, en comparación al mundo desarrollado, ¿sí?, las mujeres de nuestros países sufren mucho más de esta violencia machista. Hasta un 37% de las mujeres pobres han sido objeto de violencia de género en algún momento en su vida dentro de nuestros países, mientras que en Europa esta cifra está entre el 16 y el 20%. Entonces, esa es una gran brecha en términos de desarrollo, ¿sí? Entonces, se vuelve indispensable visibilizar y difundir todas las aristas de este problema, ¿sí?, cuyo trasfondo principal, como señala el informe, es la desigualdad socioeconómica y la pobreza, que se transmite a través de la discriminación a la mujer en el mercado laboral, en el mercado no remunerado y del cuidado también, ¿sí?, que van a topar nuestros panelistas. Justamente este enfoque, justamente estos temas con un enfoque de ingresos, trabajo, protección social y pobreza, serán abordados por nuestros panelistas, que representan muy orgullosamente a nuestra Facultad de Economía de la PUCE, siempre siguiendo un espíritu humanista y de inclusión social bajo el paradigma ignaciano. Entonces, sin más preámbulos, invito a que Carla Bisuete abra el debate sobre la situación económica y laboral de las mujeres en el Ecuador. Bienvenida, Carlita, tienes 15 minutos para tu presentación. Listo, muchísimas gracias. Voy a comenzar compartiendo la presentación que hemos preparado. Y claro, un poco retomando la introducción de Iván, nosotros abordaremos estas dimensiones económicas que condicionarán el comportamiento de las mujeres. Y claro, esta violencia que nos hablaba Iván, evidentemente condicionará el empoderamiento femenino. ¿Qué quiere decir? El reconocimiento de sus derechos, el trabajo que realizan y a su vez la autonomía económica, es decir, su capacidad de insertarse en el mercado laboral y percibir ingresos y desarrollarse, digamos, completamente en el mercado laboral. Entonces, en un primer punto, nosotras abordaremos con datos del ENEMDU. Si bien el ENEMDU al 2020 no tiene la misma metodología o tiene una restricción metodológica, que estrictamente no se pueden comparar los datos, pero que sí nos muestran un poco la realidad de qué está pasando ahora con las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, bueno, un poco tomando
la tasa de participación global, que es la PEA para la población económicamente activa, veremos que la situación del mercado laboral, no solo antes de la pandemia, sino en la pandemia, tiene distintos comportamientos para los hombres y las mujeres. Entonces, un poco viendo cuál ha sido la participación laboral de las mujeres, vemos que entre 2013 y 2019, la tasa de participación promedio era del 65,5%. Sin embargo, las mujeres participaban en un 52,5% en promedio, mientras que los hombres en un 79,2%. Por lo tanto, aquí ya evidenciamos esta gran brecha de 26,7 puntos porcentuales, es decir, que las mujeres están menos presentes en el mercado laboral a diferencia de los hombres. Entonces, esto igual, tomando en cuenta la recesión que hubo entre 2014 y 2015, vimos que durante estos periodos las mujeres ingresaron más al mercado laboral, un poco también para eh, aumentar los ingresos laborales, los ingresos del hogar y, digamos, tratar de compensar esta reducción general de los ingresos en los hogares. Sin embargo, la característica de esta crisis que estamos viviendo ahora no solo ha colocado a las mujeres en mayor desventaja, sino que ha evidenciado que los cuidados son esenciales dentro de una crisis sanitaria. Por lo tanto, las mujeres han asumido mayor carga y también han experimentado una salida más rápida del mercado laboral. Entonces, un poco entendiendo cómo se da este comportamiento tanto de la oferta y demanda de trabajo de las mujeres, vemos que en periodos de crisis siempre va a haber una convergencia a ingresos bajos y además va a incrementar este desfase que ¿qué hará? En crisis se demandará un trabajo más barato y, digamos, en el ámbito doméstico, ¿qué puede suceder? Uno, que las mujeres se insertan mayormente en el mercado remunerado del trabajo, como se dio en 2014 y 2015, pero paralelamente se da una crisis de los cuidados. ¿Qué quiere decir? Que las tareas que nos permiten nuestra supervivencia diaria no se pueden extender al infinito porque al estar mayormente destinadas dentro de las mujeres, no tienen la misma disponibilidad de tiempo, por lo tanto estos cuidados eh, pueden estar desatendidos, sobre todo, digamos, en los quintiles más bajos, porque, digamos, no podrían adquirir estos servicios de guardería, cuidado de personas adultas o estas personas dependientes también como las personas con discapacidad. O por otro lado, digamos, si no ingresan al ámbito remunerado, incrementan sus tareas domésticas, pero al mismo tiempo pierden, digamos, parte de su autonomía, es decir, la capacidad de percibir ingresos, obtener seguridad social. Entonces, eh, impacta en gran medida la situación de las mujeres. Y digamos, en un tercer caso, que estos dos fenómenos se den al mismo tiempo, lo que sucede es que disminuye la calidad de vida en gran medida, sobre todo las mujeres. Entonces, un poco viendo qué ha sucedido con las mujeres, digamos que se han quedado en el mercado laboral, pero muchas también han salido y uno de los factores más importantes es de la economía del cuidado, es decir, estos trabajos que permiten la gestión del hogar, coordinación de servicios, em, atención a personas dependientes como niñas, personas mayores, personas con discapacidad, pero sin embargo cabe recalcar que estos cuidados y este trabajo no remunerado se da en el ciclo de vida de las personas siempre y lo que siempre vamos a necesitar de estos cuidados, ya que permiten el sostenimiento de la vida de las personas en un hogar y en general permite el sostenimiento de la economía en todas sus dimensiones. Entonces, no es que el trabajo del cuidado está íntimamente relacionado al funcionamiento de nuestra economía. Sin embargo, este está fundamentalmente repartido de forma desproporcional en las mujeres. Vemos que de acuerdo a la cuenta satélite que trata de valorar este trabajo no remunerado y de cuidado, las mujeres realizan 31 horas de este trabajo no remunerado frente a 11,3 horas de los hombres. Es decir, que enfrentan asumen 3 veces más trabajo.
Pero en pandemia esta situación también se acrecienta. Vemos que de acuerdo a una encuesta realizada por ONU Mujeres, el 76% de las mujeres afirmaron que afirman que el trabajo dentro de sus hogares aumentaron, y también el 56% de estas mujeres se dedican solas al trabajo y al estudio de sus hijos. Es decir, que si bien ya enfrentábamos un panorama sumamente desigual que no solo impacta en la vida al interior del hogar de las mujeres, también incide íntimamente en su participación en el mercado laboral. Entonces, esta situación sumamente desigual se acrecienta con la pandemia, ya que los hogares, al igual que, digamos, los centros de salud, fueron centros neurálgicos de la pandemia, es decir, asumen más tareas y las mujeres son las principales afectadas. Si bien se asumen estos trabajos domésticos de cuidado no remunerado, también hay personas que se dedican esto de forma remunerada, es decir, en el mercado laboral. Y de acuerdo a la CEPAL y ONU Mujeres, entre 11 y 18 millones de personas se dedican a estas actividades, de las cuales a nivel de la región, 93% son mujeres. Sin embargo, en el Ecuador esta cifra llega al 95,5% en el caso de las mujeres, emplean entre el 10 y el 14% del empleo de forma global en la región, y en el Ecuador se calcula que esta cifra es del 6,7%. Sin embargo, este trabajo se encuentra fundamentalmente en la informalidad, lo que hace que se caracterice por tener bajos salarios, condiciones precarias, baja protección social, y además causa en estas trabajadoras domésticas cierta incertidumbre. Si bien varias se quedaron en el mercado laboral, muchas, por ejemplo, a septiembre del 2020, el 23% estaban en el desempleo. Y aquí un poco ver la sensibilidad de este trabajo remunerado es que el ingreso promedio 2019 era de $331, al 2020 es 283, y digamos a septiembre esta se había reducido casi a la mitad en $181. A diciembre del 2020 el 63,36% se encuentra en el empleo inadecuado, es decir, que no percibe un salario mínimo, no está dentro de una jornada legal de 40 horas. El 62,8% no posee ningún tipo de afiliación, y esto hace que este trabajo doméstico remunerado es un sector altamente feminizado con alta participación de mujeres que realice actividades de la economía del cuidado, pero sin embargo tenga un riesgo sumamente amplio en la pérdida de empleo. Y un poco viendo de las mujeres que no abandonaron el mercado laboral, veremos cuál es su situación antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces vemos que entre 2013 y 2019, en promedio el 50,2% de hombres empleados tenían un empleo adecuado, mientras que las mujeres únicamente el 34,6%, es decir, hay una brecha de 15,6 puntos porcentuales. Es decir, que las mujeres acceden menos a un empleo con al menos un salario mínimo, que trabajen una jornada laboral de 40 horas. De igual forma, en el subempleo, el 16,5% de los hombres en promedio estaban en el subempleo, a comparación del 15,5% de las mujeres. Si bien esta cifra es un poco mayor a los hombres, esto se da por esta convergencia y el deterioro del mercado laboral, que hace que las personas en general deterioren sus condiciones en el mercado del trabajo. Y vemos que a 2020 únicamente el 35,8% de los hombres tienen un empleo adecuado y apenas el 23,9% de mujeres. Continuando con el desempleo, vemos que a nivel nacional entre 2013 y 2019 la tasa de desempleo rondeaba el 4,3%. Sin embargo, a los hombres representaba el 3,6% y las mujeres el 5,4%, es decir, una brecha de 1,8%. Y si vemos estos datos en la pandemia, el 6,7% de mujeres se encuentran en el desempleo y el 3,7% de hombres se encuentran en el desempleo. Es decir, que las mujeres ya enfrentan una mayor salida del mercado laboral, y también muchas veces está relacionada con sus tareas del cuidado.
Digamos, en condiciones regulares, las mujeres tienen una probabilidad de trabajar, esta probabilidad se reduce en un 35%. Esto sí, digamos, sin un periodo de crisis. Y esto puede agravarse y puede significar que su reingreso al mercado laboral se dificulte o tarde más de 3 años, que es en promedio, o este tipo se alargue o que signifique un abandono total del mercado laboral de forma definitiva. De igual forma, la probabilidad de estar en desempleo es de 1,5 veces más para las mujeres a comparación de los hombres y digamos esta situación se duplica en el caso de las mujeres jóvenes. Finalmente vemos que la carga global de trabajo, ¿esto qué quiere decir? La suma de las horas en el empleo remunerado como no remunerado y de cuidados en un total. Entonces, por ejemplo, para el año 2017 las mujeres trabajaban alrededor de 34 horas en el mercado laboral remunerado y realizaban adicionalmente 31,3 horas del trabajo no remunerado y de cuidado. Por lo tanto, su carga global es de 65,3 horas a la semana. Sin embargo, esta misma carga global en los hombres era de 51,3 horas. Por lo tanto, las mujeres asumen una mayor carga, no solo una mayor carga global de trabajo, es decir, en el mercado laboral y en los hogares, en 14 horas más que los hombres a la semana, es decir, que están condicionadas se encuentran mayormente condicionadas que los hombres, ya que su disponibilidad de tiempo no es la misma. Y esto fundamentalmente incidirá en cómo participan en el mercado laboral, ya que como veremos más adelante estarán más insertas en el empleo informal, tienen mayor prevalencia de pobreza. Y digamos que estas desigualdades que ya veíamos antes de la pandemia, lo único que hacen ha sido agravarse, dificultando y deteriorando la calidad de vida de las mujeres. Y con esto voy a pasar la palabra a Gaby para que continúe con la exposición. Gracias, Carlita. ¿Puedes pasarle la siguiente lámina, por favor? Listo. Yo les voy a hablar un poco de todas estas repercusiones en el empleo de las mujeres, pero para entender esto, primero hay que ver qué sectores han sido afectados y la estructura de cada sector. Entonces, si observamos en este gráfico, los sectores que han sido altamente perjudicados por la pandemia también son altamente feminizados. Entonces, todas estas repercusiones de la pandemia inciden en las mujeres por esta afectación en dónde están empleadas. Entonces, si vemos los dos primeros gráficos de las actividades de alojamiento y servicios de comida, que son el turismo y el comercio y reparación de vehículos, el escenario también se vuelve bastante complicado porque las mujeres se encuentran en un escenario donde los empleos son bastante informales. Esto implica que no tienen seguridad social o que sus salarios son bastante bajos. De igual forma, muchas de las empresas que conforman estos sectores son pequeñas o medianas empresas y por ende no tienen un fuerte acceso a servicios financieros y también y tampoco cuentan con un capital que les pueda ayudar en momentos de crisis. Por otro lado, en las actividades y servicios sociales de salud no se evidencia que en la pandemia hayan despidos, pero algo que sí se puede ver es que la gran parte de las trabajadoras de la salud son mujeres. Esto implica que ellas van a tener mayor probabilidad de contagio. Más que nada, porque el escenario de la pandemia ha provocado que las mujeres no solo tengan un aumento de tareas remuneradas, sino también de no remuneradas, por lo que, según datos de CEPAL, ellos esperan que todo este ambiente laboral en el sector de la salud se vuelva más precario. De igual forma, las mujeres de este sector tienen una brecha del 20,2% en el salario con respecto a los hombres. Así que no solamente están más empleadas en la salud, sino que también reciben menos salarios. Con respecto a las actividades en hogares privados con servicio doméstico, es del sector donde más mujeres trabajan. El problema es que los salarios que reciben son los más bajos de la economía. Igual sus trabajos son bastante informales y bajo este contexto de la pandemia les ha tocado tener nuevas labores que puede implicar cuidar niños o cuidar personas enfermas cuando ellas antes no estaban acostumbradas a todos estos trabajos. Incluso tienen que adecuarse a todas estas nuevas normas de higiene dentro de los hogares y costearlas de ellas mismas. Entonces, incluso como que muchas de las trabajadoras dentro de los servicios domésticos de los hogares
ya se encuentran en quintiles bajos de ingreso, por lo que el escenario para ellas es mucho más preocupante. La siguiente, por favor. También hay que tomar en cuenta la brecha digital de género y la dependencia económica de las mujeres. En el Ecuador, las mujeres tienen un 21,9% de probabilidad de trabajar, mientras que los hombres tienen una probabilidad del 12,1%. Esto se debe a que la mayoría de los trabajos femeninos, más bien feminizados, se concentran en servicios, mientras que los hombres se dedican a actividades un poco más manuales. Este contexto provoca que en la pandemia las mujeres puedan realizar sus actividades virtualmente. Sin embargo, todas estas probabilidades de teletrabajar disminuyen un 13,0% para mujeres y para los hombres de un 6,4%. Y esto se debe a la brecha digital de género. Esto quiere decir que las mujeres no tienen el mismo acceso a servicios tecnológicos que los hombres. Por lo tanto, no tienen la misma capacidad de estar dentro del mercado laboral bajo un contexto de crisis. Y esto se evidencia en que aún más en los contextos de ingresos bajos, donde para un hogar en un quintil bajo de ingreso, el servicio de banda ancha fija representa el 9,1% de sus ingresos y los servicios de banda ancha móvil representan el 16,1% de sus ingresos. Y para las mujeres que están dentro de este grupo de quintil más bajo de ingresos es mucho más preocupante, porque el 44,3% de ellas dependen de su familia para poder conseguir un empleo. Por lo tanto, la decisión está en sus familias. Y todo este contexto provoca que las mujeres no cuenten con las condiciones necesarias para poder insertarse en el mercado laboral, aunque ellas estén dispuestas a hacerlo. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya. Entonces, esto se ve más o menos en este gráfico, porque es la PEA sin condiciones para trabajar por el contexto de la pandemia. O sea, hablamos de los trabajadores que estarían dispuestos a trabajar, pero por esta condición de pandemia no lo pueden lograr. Entonces, si nos damos cuenta, como que sí existe una brecha entre hombres y mujeres, donde las mujeres tienen menos condiciones para trabajar, pero en un contexto de desigualdad de ingresos, esta brecha se vuelve mucho más grande. Y lo mismo pasa con con las mujeres que son cabezas de hogar y con hijos pequeños, donde ellas tienen muchas más tareas de cuidado que les impiden estar completamente inmersos en un mercado laboral. La siguiente, por favor. Esto repercute de igual forma en la pérdida salarial de la PEA por todo este contexto de la pandemia y vemos que existe una estructura similar en donde ya hay una pequeña brecha entre hombres y mujeres, pero cuando vemos esta desigualdad en ingresos, se magnifica esta brecha, al igual que en las mujeres que son cabezas de hogar con niños pequeños. La siguiente, por favor. Esto es importante también por los ingresos laborales de las mujeres, quienes tienen una brecha salarial del 15,26% con respecto a los hombres. Y esto se vuelve mucho más importante en el contexto de la pandemia, porque en los países de América Latina el salario representa las 3/4 partes del ingreso de los hogares, por lo que ya recibir menos ingresos te puede poner en una situación de crisis mucho más preocupante. Entonces, todo este aumento en el desempleo y los recortes salariales, unido a la brecha salarial, puede elevar las probabilidades del sexo femenino de caer en pobreza, lo cual es muy preocupante en un contexto de pandemia. La siguiente, por favor. Ya. Como ya les hablaba antes, Carlita, sí existe una división sexual de la pobreza y pobreza extrema. El problema es que hay una gran participación de mujeres en la pobreza. Y también se vuelve mucho más preocupante porque en Ecuador, en diciembre de 2019, ya el 25% era pobre y aumentó al 32,4%. Bueno, a pesar de que hay todas estas limitaciones metodológicas en la base de diciembre de 2020 del ENEMDU, pero sí vemos que hay un aumento y toda esta participación de las mujeres que supera el 50% sigue estando presente. Por lo tanto, sí hay un aumento de la pobreza en muchas más mujeres que siguen siendo pobres. Y dentro de todo este escenario del COVID, esto también es muy preocupante porque muchos organismos internacionales prevén que si las mujeres ya salieron de esta situación de pobreza antes de la pandemia, es muy probable que vuelvan a caer en esta situación de vulnerabilidad. Si revisamos todos los grupos poblacionales,
del Ecuador, nos damos cuenta de que se mantiene toda esta tendencia en la feminización de la pobreza, bueno, en especial como que en las áreas, en la parte urbana y rural, se sigue manteniendo que las mujeres representan más del 50% de la población pobre. Incluso como que en los grupos de jóvenes, adultos y adultos mayores, las mujeres también tienen una alta participación en la pobreza. Más que nada porque en estos últimos grupos etarios, ellas tienen altas tareas no remuneradas que suelen ser del cuidado. El escenario de pobreza también es muy preocupante si lo revisamos en los hogares monoparentales y las jefas de hogar. Más que nada porque ser mujer y jefe de hogar incrementa la probabilidad de caer en pobreza en 6,1 puntos porcentuales. Y esto se debe a que la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Y ellas lo que deben hacer es que tienen que repartir su tiempo en asumir las tareas de cuidado y las responsabilidades de sus familias. Por lo tanto, ellas no pueden dedicar el suficiente tiempo a sus empleos en comparación a los hombres. Entonces, este escenario lo que provoca es que muchas mujeres aceptan trabajos con bajos salarios y condiciones laborales precarias que les permitan cuidar a sus familias tanto económicamente como a través de las tareas de cuidado. Y hay que también unir todo este escenario con la informalidad del empleo femenino, más que nada porque porque este tipo de trabajos conllevan bajos salarios, una nula protección social y ambientes laborales precarizados. Y si vemos esta tabla, las mujeres tienen una mayor presencia en la informalidad. Según proyecciones de la OIT, tanto en los escenarios base de afectación como como en un escenario maximalista de informalidad, las mujeres van a seguir concentrándose dentro de la informalidad en comparación a los hombres, por lo que se vuelve bastante preocupante todo este escenario. Más que nada porque la probabilidad de que una mujer esté en informalidad incrementa de forma importante su probabilidad de estar dentro de la pobreza. Y ahora creo que Norita va a seguir hablando, así que les doy la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Si nosotros vemos los datos sobre la profundización de las brechas económicas por géneros que nos han mostrado Carla y Gaby, vemos cómo estas reflejan una realidad que lamentablemente no es particular del Ecuador, ¿no? Esta realidad descrita es una muestra del impacto que ha tenido la crisis generada por la pandemia sobre las mujeres en América Latina, que es catalogada como la región del mundo más afectada económicamente por la pandemia, y también a nivel global. ¿Sí? La pandemia también ha vuelto más que evidente aquello que las economistas y las organizaciones feministas han venido sosteniendo desde hace décadas, ¿no? Que los sistemas productivos y el mercado dependen del trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado realizado mayoritariamente por las mujeres. Las únicas actividades que no han parado desde que empezó la pandemia son las relacionadas al trabajo de cuidado, sobre todo el no remunerado. Es más, estas se han intensificado con las consecuencias para las mujeres que ya Carla y Gaby nos han mostrado. Esta realidad genera desafíos a los estados y sus políticas públicas. Luego de esta crisis no se puede analizar, diseñar, planificar o implementar políticas públicas de recuperación económica sin incluir una perspectiva de género o sin incluir a la economía del cuidado. En este sentido, en la elaboración de este policy paper, nosotras nos preguntábamos sobre si las políticas que se vienen implementando para enfrentar o contener los efectos de la pandemia están incluyendo ya una perspectiva de género. Este es un tema de preocupación a nivel global y por eso el sistema de Naciones Unidas y ONU Mujeres han generado una base de datos que es pública donde se van registrando y se permite el monitoreo de las medidas tomadas por los gobiernos con respecto a los efectos de la pandemia. Esta base nos permite analizar qué tan sensibles al género han sido las políticas implementadas por los estados.
Esta semana el PNUD junto a ONU Mujeres presentaron el informe sobre el impacto del COVID en la autonomía económica de las mujeres latinoamericanas. Este documento nos muestra que solo el 39% del total de medidas que se han implementado en América Latina son sensibles al género, y para eso han clasificado a estas medidas en tres ejes, ¿ya? El uno es, como vemos en esta gráfica, el trabajo de cuidado y no remunerado. El otro eje de políticas que se han analizado son las de la seguridad económica de las mujeres, y también las políticas dirigidas a contener la violencia contra las mujeres. Entonces vemos este gráfico, este estudio se basa analiza 19 países. De los 19 países, absolutamente todos han tenido una agenda de políticas de contención contra la violencia, lo cual es un reflejo de lo efectivas que han sido las acciones de incidencia de las organizaciones de mujeres en las últimas décadas, ¿no? Y este es un tema que está sumamente incorporado dentro del Estado. ¿En qué son mucho menores las medidas que han tomado los estados con respecto a la seguridad económica de las mujeres y con respecto al trabajo de cuidado y no remunerado del hogar? ¿Sí? Entonces vemos en el caso del Ecuador, se han tomado medidas con respecto a contra la violencia, se han tomado 2 medidas, ya vamos a ver, para garantizar la seguridad económica, y no se ha tomado ninguna medida con respecto al trabajo de cuidado. Y si vemos, esa es una situación que no solamente caracteriza a Ecuador. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, aquí hay un resumen, ¿verdad?, del número de intervenciones sensibles al género en América Latina según la área de política. Si vemos, Argentina es el país con mayor cantidad de medidas, y Ecuador aparece aquí solamente con 2 medidas que les vamos a detallar. Siguiente lámina, por favor. Estas son nuestras medidas dirigidas a la seguridad económica, ¿verdad? Tenemos básicamente 2, el bono de protección familiar por emergencia. Si bien no es un bono que tiene un enfoque o un marco de economía del cuidado de género, se incluyó entre los criterios de selección, ¿verdad?, que se prioriza a las mujeres jefas de hogar, y se incluyó además a las mujeres del régimen de trabajo no remunerado que estaban registradas en el sistema de la seguridad social. La población alcanzada, según la información que se ha hecho pública, son más de 350,000 mujeres, y esto representa el 88% de los beneficiarios de este bono. Más, si nos damos cuenta, son bonos de protección social, no incluye un tema de transferencia monetaria. La otra medida tomada por el Estado ecuatoriano es el bono de protección familiar para trabajadores y trabajadoras del sector informal, y de manera en particular se incluyó a las trabajadoras del hogar remuneradas que se encuentran en el sector informal de la economía. De pronto, una crítica que están haciendo las organizaciones de las trabajadoras remuneradas del hogar es que no se incluyó a aquellas que estaban formalizadas y que han sido expulsadas en cifras bastante alarmantes, como ya nos señaló Carla. Con respecto al trabajo doméstico y de cuidado, el Estado ecuatoriano no ha implementado ninguna medida específica, pero sin embargo se generó una campaña de sensibilización interinstitucional que se llamaba En Casa Compartimos las Actividades, ¿no? Que lo que intenta es sensibilizar a la población en redistribuir las labores del hogar que se vieron intensificadas o que se han visto intensificadas durante la pandemia. Ok, entonces, con este escenario, con esta escasez de políticas, ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer? ¿Ya? Como ya dije, es imposible, o por lo menos es un deber ético en este momento, dadas estas cifras alarmantes de profundización de la desigualdad estructural de género en el Ecuador, no pensar la reactivación económica desde un marco de economía del cuidado. Y sobre esto hay mucho ya construido, ¿verdad?, previamente. La OIT junto a muchas organizaciones internacionales hace 2 años propusieron el marco de las 5 R's, ¿ya?, como un mecanismo para garantizar mejores condiciones para el trabajo del cuidado y además garantizar el trabajo decente. Estas 5 R's constituyen un grupo de recomendaciones de política pública, ¿verdad?, hasta reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, ya que este sobrepeso, como ya nos mostraron las chicas, que tienen las mujeres del trabajo, de cuidar a los niños, de cocinar, de cuidar a las personas enfermas, está en el corazón de la desigualdad económica
contra las mujeres. La otra R es recompensar más trabajo y trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras del cuidado, y ahí se piensa tanto en los trabajadores remunerados como los no remunerados. Y la última R es la representación, diálogo social y negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del cuidado. Estas recomendaciones de política está pensada de manera que se articulan en una especie de circuito virtuoso de la política pública, ¿no? En diferentes ámbitos de la política. Están las políticas de cuidado, no sé si regresas, las políticas de cuidado que están aquí en color más celestito. Ok, ahí. Políticas de cuidado, las políticas macroeconómicas, ¿verdad? Una cosa que además ha caracterizado a América Latina es que no hay ningún país que haya implementado hasta ahora políticas fiscales o políticas económicas que busquen incentivar o dar incentivos a los sectores económicos altamente feminizados, que, como ya nos dijo Gaby, han sido fuertemente impactados en términos de empleo. También están las políticas de protección social, las políticas laborales para garantizar el empleo y el seguro de desempleo para las personas que son expulsadas del mercado laboral, y las políticas migratorias. Estas políticas, ¿verdad? Estos ámbitos en los cuales actúan estas 5 R's, la idea es que sean articulados y que tengan como centro la economía del cuidado. Ahora sí, pásale, por favor. Ok, nosotros hemos pensado en recomendaciones. Este policy brief tenía eso, buscaba la posibilidad de generar algunas recomendaciones. Hay muchísimo que decir en términos de medidas concretas de política pública. Nosotros aquí hemos puesto una por cada R, ¿verdad? De este marco de las 5 R's para la economía del cuidado. La primera, proponemos incluir el cuidado como un derecho social universal dentro del marco de derechos humanos del país, ¿ya? Esto nos va a permitir, ¿verdad?, que todas las personas que requerimos cuidado en algún momento de nuestra vida, desde que nacemos hasta los últimos de nuestros días, también tengamos garantizado el acceso a este cuidado y que no necesariamente recaiga en los hogares y sobre todo no recaiga en las mujeres. La siguiente recomendación es estructurar un sistema nacional de cuidados. Esto permitirá atender de manera integral las necesidades de cuidado de las personas durante su ciclo de vida y ante escenarios como el actual de crisis económica. La siguiente recomendación es promover políticas integrales de educación y de empleo que desarticulen esta división sexual del trabajo en el mercado laboral y en las familias, y también desincentiven esta segregación por género en el trabajo, ya que muchos de los impactos que han tenido las mujeres se debe a que están sobre representadas en ciertos sectores de la economía, que además son sectores dedicados también al cuidado. Siguiente, por favor. ¿Ya? La siguiente recomendación que damos con respecto a la cuarta R es regir políticas de reactivación económica y de empleo con igualdad de género que pongan en el centro de las políticas de recuperación a los sectores feminizados y el trabajo del cuidado. Esto implicaría articular estas políticas a la meta 5.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que hace referencia no solamente a mejores condiciones de trabajo, sino que también a la articulación con la infraestructura y el servicio público del cuidado, ¿no? A nivel estatal, de manera tal que se garanticen los cuidados. Y finalmente, con respecto a las 5R, creemos que es necesario promover la organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras del cuidado, estén remuneradas o no estén remuneradas, así como su participación en los espacios de toma de decisión. Como decía, podríamos desglosar una cantidad infinita de medidas, ¿no? La idea es que tendríamos que empezar como sociedad a debatir cómo reactivamos la economía sin que eso signifique profundizar estas brechas de desigualdad por género que han sido presentadas el día de hoy. Con eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Norita. Muchas gracias a las 3 expositoras, ¿sí? Carlita, también a Gaby. Bueno, creo que en este espacio vamos a abrir justamente a compartir con el público para que nos puedan transmitir sus dudas y que puedan ser atendidas por nuestras expositoras.
Sí, tenemos una pregunta de parte del público que la voy a leer y cualquiera de las expositoras puede responderla. Esta nos dice, ¿qué se espera, cómo se espera que sea el futuro en esa participación femenina de acuerdo a los indicadores calculados hasta el día de hoy? ¿Habrá cambios positivos o negativos? A ver, yo podría empezar con alguna respuesta. A ver, los datos que estamos presentando aquí, ¿no? En efecto, muestran esta profundización de las brechas de géneros que ya venían de antes, son estructurales, ¿no? Y el país y la región en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última década, había avanzado muchísimo, ¿no? En la incorporación de las mujeres al mercado laboral, en mejores condiciones socioeconómicas para las mujeres. Creo que hay una especie de consenso a nivel internacional y es que si no se toman medidas específicas con enfoque de género que busquen contener el impacto sobre las mujeres, estaremos ante una década perdida de derechos económicos y sociales de las mujeres. Entonces, el futuro, si no se hace nada, ¿verdad? Es de retrocesos, ¿no? Y de un esfuerzo mayor que tendrán que hacer las mujeres para tener buenas condiciones de vida. Por eso la urgencia de tomar medidas específicas de como sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones, empezar a exigir espacios y generar propuestas en torno a los temas económicos, porque hay una centralidad de la política pública con respecto a mujeres en términos de violencia, lo cual está muy bien por la información que nos daba al inicio Iván. El tema es que, también como nos decía Iván al inicio, mientras no se solucionen los temas de discriminación económica contra las mujeres, los temas de violencia van a estar ahí presentes. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. Sí, un poco también viendo, por ejemplo, estos indicadores que acabamos de encontrar, que fundamentalmente los problemas que tienen las mujeres es por esta desigual distribución de las tareas del cuidado, que no solo las condicionan, que esto determina mucho cómo se insertan en el mercado laboral. Entonces, esta redistribución en el hogar, y no solo en el hogar, sino en infraestructura, porque mucho de también el marco de la economía feminista nos dice que, por ejemplo, si hay servicios públicos que también te ayuden a repartir estas tareas del cuidado, eh, promoverán mucho también la participación de las mujeres. Entonces, es acciones íntimamente relacionadas de cómo se está dando esta redistribución del cuidado. También tomar medidas en los sectores más afectados, como el trabajo doméstico remunerado, donde la mayoría no tienen un contrato formal, por ejemplo. Se podría hacer afiliación por horas, por ejemplo. Entonces, es también analizar los sectores más afectados, que ya la crisis, digamos, nos da vasta experiencia para ya aprender y tomar medidas al respecto, y también depende de quién tome las decisiones y se piense también en las mujeres y su impacto, no solo en el hogar, sino en la economía en general. Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlita, muchas gracias, Nora, muchas gracias, Gaby. Creo que es momento de ir concluyendo esta jornada. Les agradecemos mucho por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Facultad de Economía, para toda nuestra audiencia y por acompañarnos y poder visibilizar, ¿sí? Todas estas dinámicas económicas, sociales y que se transmiten justamente a dinámicas ya a nivel de hogar, ¿sí? Y el tema de la violencia y todos estos efectos colaterales que vienen de una discriminación sistemática, ¿no? Y que hay que identificarla y hay que justamente contrarrestarla, ¿no? ¿A través de qué? A través de políticas inclusivas como las que mencionaron nuestras panelistas y que están en su informe, que justamente estaría disponible cuando este pueda ser publicado en la universidad, para que todos puedan acceder al mismo y puedan nutrirse de estos conocimientos, porque la idea es justamente poder replicarlos
poder generar esta conciencia colectiva y pues proponer, ¿no? Y proponer que se generen políticas en este sentido, ¿no? Hacer este empuje porque es indispensable para poder lograr una verdadera inclusión de género. Entonces, les agradecemos mucho y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.